Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Informática para Estadística de la Universidad Americana. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en la sesión acerca de Microsoft Excel. En estos videos que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas herramientas, algunas utilidades del Microsoft Excel. En el sitio del curso les he dejado un manual acerca del Microsoft Excel y también le he dejado dos tablas acerca de la encuesta nacional de hogares jefes 2023, una muestra, y del ingreso principal neto del hogar, de los hogares jefes 2023 para hacer alguna para trabajar con estas bases de datos para ejemplificar las utilidades del Excel. Muy bien. Bien, entonces vamos a abrir las bases de datos. Vamos a descargar las bases de datos. Esta que es de la encuesta nacional de hogares, jefe 2023. Vamos a descargarla. Ahí tenemos la base. Y vea que al abrirla, pues se nos abre el Microsoft Excel. Y vamos a trabajar con esa base de datos. Bien, aquí tenemos esta base de datos. Vean ustedes que es una base de datos en donde está la información de la persona, el ID de la persona, la región de donde vive. Todos estos son jefes de hogar. Todos estos son jefes de hogar y la zona donde vive, el estado civil del jefe del hogar, el tamaño del hogar, ustedes, las variables, el tamaño de la vivienda, el jefe, perdón, el sexo del jefe del hogar, su edad, el tipo de aseguramiento, el lugar de nacimiento, la actividad y una serie de variables muy útiles para trabajar con esta base de datos. Muy bien. Vamos a abrir una segunda base de datos, una tabla. Recuerden que del curso de cuando vimos Excel, yo tengo la mala costumbre de llamar base de datos a las tablas. En realidad, pues se puede utilizar como base de datos o puede utilizarse como tablas. Bien, vamos a descargar esta segunda tabla, que es el ingreso. Estos archivos también lo hemos visto cuando trabajamos con el Excel, perdón, con el Access. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos con el Access. Bien, aquí tenemos el ingreso neto por hogar y tenemos la identificación de la persona. Ven ustedes que ustedes pueden abrir, vamos a habilitar edición. Cuando uno descarga archivos de Excel del Internet, a veces nos dicen de que no pueden habilitar la edición, entonces uno presiona habilitar edición para poderlo manipular. Vean ustedes que aquí podemos abrir esto un poquito más así, de esta forma. Tenemos la identificación de la persona y tenemos el ingreso neto por hogar. Y por otro lado tenemos, vean ustedes que acá, en la primera base tenemos, digamos, la información del hogar, de los jefes de hogar, y tenemos también el identificador de la persona. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a juntar estas dos bases de datos. Vamos a juntar estas dos bases de datos, vamos a insertar aquí, vea, donde dice hoja nueva, usted puede insertar de, eh, dentro del Excel, usted puede insertar hojas
Y aquí vamos a insertar esta base de el ingreso promedio neto por hogar. Vamos a dar un copy y lo vamos a insertar aquí. Bien, entonces ustedes pueden cambiar el nombre. Ingreso neto. Entonces ya tenemos todo en una sola base de datos. Es muy importante. La gran ventaja del Excel es que usted puede integrar todas las bases de datos en una sola base de datos. Entonces aquí tenemos la información de jefe hogar y la información de el ingreso neto. Bien. Podemos irlo salvando. Vamos a salvarlo con un nombre. Le ponemos ese nombre y lo ponemos en algún lugar donde ustedes tengan acceso a esta información. Por el momento yo lo voy a poner en el escritorio. Por el momento yo lo voy a poner en el escritorio. Bien, lo voy a poner acá en el escritorio. Ustedes lo pueden poner en algún lugar donde ustedes puedan accesar esos datos. Bien. Muy bien, entonces ya podemos cerrar. Vean ustedes que ya puedo cerrar la base del ingreso porque ya tengo la información insertada en, en una pestaña de la base de datos principal, de la de jefes de hogar. Bien, entonces ya podemos cerrar. Ya no la necesito. Muchísimas gracias. Cerrar. Muy bien, entonces tenemos la información. Voy a cerrar esta también. Ok. Y vamos a abrir entonces la base completa que habíamos hecho, que habíamos salvado en el escritorio. Muy bien, aquí está. Como ustedes pueden ver, es muy fácil manipular el Excel. Muy fácil manipular el Excel, preparar todas las tablas en Excel, hacer todos los cambios necesarios en Excel para después hacer procesamiento en el software que usted requiera. Muy bien. Estamos organizando los documentos, estamos utilizando las hojas de cálculo. Vamos a hacer operaciones de edición y ortografía y vamos a proceder a imprimir. Muy bien, entonces vean ustedes que en estos momentos tenemos, usted puede agregar pestañas dentro de una hoja Excel para agregar información, pero lo ideal es que esté todo dentro de una sola hoja. Entonces, vea que en esta hoja tenemos el ID de la persona y en esta hoja tenemos el ingreso neto y tenemos la variable común ID de la persona. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a adjuntar al final de esta hoja, vamos a adjuntar el ingreso neto con esta llave común, el ID de la persona. Entonces, muy importante lo siguiente. Es importante que tengamos toda la base de datos, toda la tabla ordenada por el ID de la persona. Ven ustedes que lo que estamos haciendo ahora es, vamos a seleccionar toda la tabla. ¿Dónde la seleccionamos? Aquí, en donde se intersecta el número con las letras. Justo en esta esquina, al hacerle clic aquí, usted selecciona toda la base de datos. Entonces, usted va donde dice datos y indica ordenar y vamos a ordenar por ID de la persona.
Vea que estamos haciendo operaciones sobre las hojas electrónicas, los Exceles, la base de datos, las tablas, todos esos son sinónimos. Bien, ya todo esto está ordenado por ID de la persona. Ahora, aquí al final, después vamos a hacer exactamente lo mismo con el ingreso neto. Vamos a ordenarlo por ID de la persona. Seleccionar todo. Vamos a darle datos. Vamos a dar ordenar. Y vamos a ordenar por ID de persona. Bien. Ya lo tenemos ordenado por ID de la persona. Muy bien. Ahora necesitamos copiar esto, este bloque, por decirlo así, por esta matriz, y copiarlo al final de jefes de hogar para hacer más grande la variable, la tabla jefes de hogar. Entonces lo vamos a insertar aquí. Vamos a dejar un pequeño espacio. Vamos a dejar una columna para hacer una operación ahí de corroboración. Entonces, vamos a insertar esta información aquí al final. Muy bien. Vea que ya la insertamos aquí al final. Entonces tenemos el ID de la persona. Ustedes pueden marcar con colores. Marcar con color amarillo. Esta columna que está en amarillo tiene que coincidir con esta que está acá, con el ID de la persona de la base de jefes de hogar. ¿Por qué tiene que coincidir? Bueno, porque el empate tiene que ser 1-1. La persona número 2 acá, de jefes de hogar, tiene que coincidir con el ingreso de los jefes de hogar que están acá, el ID de la persona 2. Muy bien, parece que sí lo empató bien. El número 5 acá, tiene que empatarlo con el número 5 acá. Muy bien, entonces, solamente para corroborar, vamos a hacer una operación aquí en la columna N. En la columna N vamos a hacer una resta. Ven ustedes, lo que vamos a hacer es comparar ID de persona con este ID de persona de este bloque que acabamos de insertar. Entonces, la forma más fácil de comparar es simplemente haciendo una resta y obteniendo un valor absoluto. Vean ustedes qué interesante. Vamos a insertar una función. Vamos a utilizar funciones. Insertar una función, el valor absoluto, presionan el igual, ¿sí? Y ponen el valor absoluto ABS, que es una función, el valor absoluto, abre paréntesis, mueven el cursor de este ID de persona menos este ID de persona que está aquí. Si son iguales, esta resta tiene que ser 0. Esta resta tiene que ser 0. Si no le da 0, es porque no son iguales y usted tiene que hacer cambios. Tiene que mover el bloque hacia abajo y tiene que hacer ajustes. ¿Vean? Que es un 0. ¿Qué significa que es un 0? Que el valor absoluto de la diferencia entre A2 con O2 tiene que ser de 0. Es decir, que son iguales. Si no fuera 0, fuera algún otro valor, entonces hay un problema. Usted tiene que hacer modificaciones aquí en el Excel. Bien, vamos a copiar esto al final. Vamos a darle doble clic acá. Vea que todo es de 0. Nos vamos moviendo para ver. Y pareciera que todo está bien. Parece que se pegó bastante bien. Vamos moviéndonos, vamos viendo. Sí, parece que se pegó muy bien. Ok, perfecto. Solamente para corroborar, vean un truco, ¿sí? Para corroborar que sean puros ceros.
Entonces, usted lo que hace es que hace una suma, un autosuma aquí al final, un autosuma con este símbolo de suma, solo para verificar que sean todos ceros, que la suma sea cero. Muy bien, dice que la suma de toda esa columna, 6.300 casos, es de cero. Muy bien, entonces vean ustedes que prácticamente esta columna que está en amarillo ya no la necesito. La columna que está en amarillo, esta al final ya no la necesito porque es simplemente una copia, es la misma variable de y de persona que está al principio. Entonces voy a borrarlo. Voy a borrarlo porque ya no lo necesito. Borrar. Y voy a borrar de forma física, eliminar. Y esta columna que utilicé para hacer operaciones, el valor absoluto, también lo tengo que eliminar. Muy bien. Eliminar. Excelente. Entonces ya tengo una base de datos. Ya tengo una base de datos completa de los jefes del hogar y además tengo la variable el ingreso promedio neto del hogar. Muy bien. Voy a quitarle el color amarillo a esta celda. Vean ustedes que ya estoy listo para hacer operaciones, para hacer cualquier operación que quiera hacer sobre esta tabla. Entonces, ustedes en Excel, ustedes pueden, vean que yo lo que hice fue insertar una variable nueva y corroborar que la variable eh, haga por decirlo así, un pegue perfecto por la variable clave ID del hogar, perdón, ID de la persona. En Excel muchas cosas se tienen que hacer manuales. La gran ventaja del Excel es que uno puede insertar variables así de esta forma, insertar así, y por ejemplo, usted puede, por ejemplo, insertar una nueva variable, es muy fácil hacerlo. Vamos a insertar una nueva variable que sea, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a eliminar estas. Eliminar. Vamos a insertar una nueva variable. Vea que es muy fácil hacer modificaciones con unos cuantos comandos. Vamos a ponerle, vamos a generar una variable que se llame sexo codificado. Sexo codificado. eh, y vamos a codificar la variable de sexo. Ven ustedes que la variable de sexo dice hombre y mujer. Entonces, lo que vamos a hacer es una codificación. Vamos a agregar, si el sexo es 1, si el sexo es hombre, vamos a ponerlo acá 1. Y si es mujer, vamos a poner un 2. Vea usted que usted puede hacer esos cambios aquí en Excel. Grabemos, por favor. Entonces, se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer reemplazando o se puede hacer mediante una función. Reemplazando es muy sencillo. Simplemente hace un clon de la variable, ¿sí? Copiar y pegar. Vea que ya tengo un clon de la variable. A esta le voy a poner sexo recodificado, rec. Vea que en Excel es muy fácil, manipular. Esa es la gran ventaja que tenemos en Excel, que es más fácil manipular que, por ejemplo, en una base de datos en Access. Uno puede manipular muy rápidamente y lo podemos hacer mediante reemplace o lo podemos hacer mediante una función. Vamos a hacerlo con las dos formas. Entonces, vamos a decir ahora, vamos a tocar esta columna y vamos a decir que reemplace, a buscar el reemplace.
y donde está la lupa dice reemplazar, dice hombre, perdón, está en mayúsculas, hombre, reemplácelo por el número 1. Ve que esa es la forma manual de hacerlo. Reemplazar todo, digo así, y vea que se reemplaza de esta columna donde dice hombre y va a poner un 1. Y ahí mismo, antes de cerrar este panel, digo yo, mujer, que lo reemplace por el número 2. Muy bien. Entonces vea que esa es una forma de agregar nuevas variables y hacerlo de forma manual. Esa es la gran ventaja del Excel, que el Excel le permite a usted, pues, eh, hacer cambios bastante rápidos, bastante grandes, sin necesidad de mucha programación. Ahora, la otra forma de hacerlo es mediante una función. Vamos a borrar aquí esta columna, con permiso. Vamos a borrar esta columna. Vamos a poner acá sexo recodificado. Sexo recodificado. Y aquí lo vamos a hacer con funciones. Vean ustedes que las funciones son muy útiles. Más adelante vamos a ver algunas funciones, pero las funciones en Excel son de mucha utilidad. Vamos a utilizar una función que es un condicional, un if. Entonces vamos a utilizar, inserten acá una función, la función sí, que es un condicional, sí. Y aquí vamos a decir, bueno, si aquí en esta primera línea, la línea G2, la celda G2, si G2 es igual, y entre comillas ponga hombre, si es hombre, entre comillas, ¿qué es lo que va a pasar si es verdadero? Si es verdadero, ponga 1. O sea, si esta celda que está acá en la G2 se dice hombre, entre comillas, para que lea el texto, pues ponga 1. Y si no es hombre, y si es falso, ponga un 2. Vea que esa es otra forma de hacerlo. Esa es otra forma, tal vez con utilizando las funciones del Excel. Vea que aquí puso 2. ¿Por qué? Porque esta celda de acá no dice hombre. Entonces, damos doble clic aquí, en esta esquinita, y vea que te copia hasta el final. Y vea que produce el mismo resultado que el resultado anterior. Ahora, uno tiene que tener cuidado porque esta forma de generar nuevas variables mediante las funciones tiene un pequeño problema, porque si ustedes se fijan, esta celda acá no es un 1. Si ven acá, no es un 1, sino que es una función. Es una función lógica. Eso es un problema. Eso más adelante puede ser un problema. Este 2 no es un 2, sino que es una función lógica. ¿Eh? Una función lógica. Entonces, esto va a presentar un problema y la forma de convertir esta función o este valor de la función o esta operación en un valor es simplemente seleccionando toda la celda así, de esta forma, presionando copiar y ahí mismo, botón derecho, el que casi no se toca, y pone así pegado especial aquí, con el botón derecho del ratón, pegado especial, y usted marca valores. Al marcar los valores, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quitar la función y va a dejar los valores. Eso es lo que yo ando buscando. Vea, si usted
Ahora, busca en los valores, va a ver que ahora ya no está la función, ahora está el valor que tiene que estar. Esto es un pequeño cuidado que uno tiene que hacer si usted decide generar nuevas variables mediante funciones. Entonces, el Excel nos da esta gran ventaja. Vea que estamos haciendo operaciones sobre el Excel. Muy bien. Entonces ya tenemos una base de datos completa que podemos ir a agregar. También uno puede agregar información en Excel. El Excel, digamos, usted puede agregar aquí una nueva variable, perdón, un nuevo caso manual y para aumentar la base de datos. Muchos de nosotros trabajamos con Excel o con algún sistema que sea compatible con Excel para agregar los datos. Muchas veces los datos nos los dan, muchas veces los datos los tenemos. Entonces, procuremos de que en Excel uno puede hacer una revisión rápida, puede hacer una corrección, puede agregar variables nuevas, puede codificar, puede hacer correcciones. Podemos hacer correcciones, ¿verdad? Entonces, dice Urbano Soltero. Entonces, en un próximo video vamos a hacer operaciones ya directamente sobre la base de datos en Excel, sobre esta tabla en Excel, para que vean cómo se puede hacer resúmenes, cómo se pueden hacer análisis, cómo se pueden hacer algunas operaciones en Excel. Muy bien, entonces en un próximo video vamos a continuar viendo cómo se hacen estas operaciones sobre la tabla en Excel, sobre esta base de datos, sobre este Excel. Todos esos son sinónimos. Acá se me olvidó indicarles que esto, como ya está agregado en la base de jefes de hogar, podemos eliminar este ingreso neto, ya está agregado al final. Entonces, esto lo pueden agregar presionando el botón derecho y dando eliminar. Le hacen un mensaje de advertencia que si quiero eliminarlo, le digo que sí. Recuerden que la regla fundamental es no tener información duplicada. Eso no es bueno. Entonces, la información que usted tenga, que la tenga en una sola pestaña y no es necesario que esté duplicado porque pues, puede tender a confusiones. Muy bien. Naturalmente se aplican todos los protocolos de seguridad, es decir, respaldo en la nube, etcétera. Grabamos y nos vemos en un próximo video para ver operaciones sobre la tabla Excel. Un saludo y muy buenas tardes.